Vamos a comenzar presentando la pizarra de la práctica 1 con los ejercicios que había de tarea y luego vamos a pasar al PowerPoint de la función logarítmica con el tema de hoy. Bueno, teníamos de tarea el ejercicio 6 y luego del ejercicio 11 al 15. Vamos a dejar el 13 para lo último porque el 13 no lo podemos hacer todo porque necesitamos para la última parte la herramienta de los logaritmos. Entonces nos va a servir como ejercicio disparador para ver el tema que sigue. Entonces vamos a ver 6, 11, 12, 14 y luego vamos a ver el 15 y luego la primera parte del 13. Esperen que sigo admitiendo. Bien, ejercicio 6 era un ejercicio, un modelo de crecimiento de los que habíamos visto. Dice, población de ratones. Cierta cantidad de ratones se introduce en una pequeña isla con una población inicial de 320. Se estima que la población se duplica cada año. Encuentra la función que modela el número de ratones después de T años y estima la población de ratones después de 8 años. Entonces nosotros habíamos visto que el modelo de crecimiento se resuelve haciendo la población inicial por el factor multiplicador elevado a la unidad de tiempo. Entonces, R de t, la cantidad de ratones en función de tiempo, va a ser 320 por 2 a la t, porque duplica cada año. Entonces, 2 elevado a la cantidad de años. Al cabo de 8 años tendremos 320 por 2 elevado a la 8, 81.920 ratones. Seguimos. Ejercicio 11. Drogas médicas. Cuando cierta medicación se administra a un paciente, el número de miligramos restantes en el torrente sanguíneo después de 3 horas se modela con 50 e a la menos 0,2 t. ¿Cuántos miligramos de medicación quedan en el torrente sanguíneo del paciente después de 3 horas? Ojo acá, porque acá lo que dice es que este modelo representa el número de miligramos que quedan en el torrente sanguíneo al cabo de 3 horas. Entonces, T representa 3 horas. Dice, el número de miligramos restantes en el torrente sanguíneo después de 3 horas se modela con esta función. Entonces, si yo quiero saber cuántos miligramos de medicación quedan en el torrente sanguíneo del paciente al cabo de 3 horas, tengo que reemplazar la T por 1, porque transcurrió una unidad de tiempo. Porque ese modelo representa al cabo de 3 horas. Entonces, si pasaron 3 horas, pasó una unidad de tiempo. Entonces voy a reemplazar la T por 1. Esto da 50, bueno, el modelo era 50 por e a la menos 0,2 t. Si reemplazo la t por 1 me queda menos 0,2. 50 por e a la menos 0,2 queda 40,94. Entonces 40,94 es la respuesta, porque el modelo me decía la cantidad de droga que queda en el torrente al cabo de 3 horas. Y me pregunta cuánta droga queda al cabo de 3 horas. Entonces pasó una unidad de tiempo. Bien. Problema 12. Medicina nuclear.
Los médicos usan yodo radiactivo como trazador en el diagnóstico de ciertas enfermedades de la glándula tiroides. Este tipo de yodo se desintegra de forma tal que la masa restante después de T días, acá dice T días, entonces cada unidad de T representa un día. Está dada por la función 6e a la menos 0,087t, donde m en función de tiempo se mide en gramos. Encuentra la masa en un tiempo t igual 0, eso se llama masa inicial. Cuando uno reemplaza t por 0, es el momento inicial, o sea que se llama masa inicial, y cuánta masa resta después de 20 días. Bueno, para t igual 0, ni hace falta que hagamos la cuenta, porque si reemplazamos t por 0, el exponente nos da 0, todo número elevado a la 0 da 1, e a la 0 es 1, por lo tanto, m en el momento 0 obviamente es 6. Igual está hecho acá, ¿no? Pero m de 0 obviamente es 6. Todo número elevado a la 0 da 1. E a la 0 es 1 por 6, 6. Entonces, la masa inicial es 6. Y al cabo de 20 días, si reemplazamos t por 20, bueno, hallamos el exponente, menos 0,087 por 20, e a lo que nos dé eso, por 6, da 1,053. Ese es el yodo radioactivo restante al cabo de 20 días. Yo sigo, si no tienen consultas, voy a pasar del 12 al 14, porque el 13 lo voy a dejar para el final porque va a ser el disparador del próximo tema. Vamos a pasar al 14. El 14 dice así: desintegración radiactiva del polonio. Bueno, la masa del polonio decae exponencialmente de acuerdo a la función masa igual a M0, que es masa inicial, por E a la menos 0,005T, donde M0 es la masa inicial del polonio y M es la masa al cabo de un tiempo T en días, o sea, cada unidad de T representa un día. Si la masa inicial es de 10 miligramos, ¿cuál será la masa transcurridos 100 días? Y después el B y el C los voy a hacer juntos, porque fíjense que dice, determina la masa remanente si el tiempo transcurrido es de 138,63 días, y el C dice lo mismo en realidad, dice, verifica que el periodo de semivida del polonio es de 138,63 días, es decir, en este periodo de tiempo la masa M pasa a ser la mitad de la masa inicial, y no depende de la cantidad inicial de la misma, propiedad intensiva de la masa. Vamos a ver. Como verán, en casi todos los problemas aparece la E, ¿no? Por eso yo decía que era tan importante la función exponencial natural, la E. Bien. Entonces, tenemos que la masa del polonio es M igual a masa inicial M0 por E a la menos 0,005T. Si la masa inicial es 10, M0 es 10, entonces la masa va a estar dada por M igual a 10 por E a la menos 0,005T. Si aplicamos M de 100, o sea, reemplazamos T por 100 al cabo de 100 días, la masa restante será 6,065. Esto está en miligramos. 6,065 miligramos. Y vamos a hacer el B y el C en simultáneo. Dice que tenemos que verificar cuál es el periodo de semivida.
fíjense que si reemplazamos T por 138,63 y hacemos E a la menos 0,005 por 138,63, eso da un medio. Entonces, la masa será la mitad, un medio, de la masa inicial. O sea que toda vez que transcurran 138,63 días, no importa cuál sea la masa inicial, siempre vamos a llegar a la mitad de la masa que había inicialmente. Entonces, si inicialmente había 10 miligramos, van a quedar 5. Si inicialmente hubiera 20 miligramos, van a quedar 10. Entonces, al transcurrir 138,63 días, llegaremos a un medio de la masa inicial. O sea, la masa restante será un medio de la masa inicial. Porque es lo que nos da la cuenta. E a la menos 0,005 por 138,63, esa cuenta da aproximadamente un medio, entonces la masa será un medio de la masa inicial. Eso se llama propiedad intensiva y es el periodo de semivida del polonio. Ese es el problema 14. Vamos con el 15. Esperen que tengo que admitir. Bueno, el 15 dice así. Se inicia un cultivo con 1000 bacterias y duplica su tamaño cada 3 horas. Deduzca un modelo exponencial para el tamaño del cultivo en función del tiempo T en horas. Pronostique con el modelo cuántas bacterias habrá después de 2 días. Bueno, acá de vuelta nos pasa lo mismo que en el otro ejercicio. Dice que duplica su tamaño cada 3 horas. Entonces, al duplicar su tamaño cada 3 horas, yo no puedo poner 1000 por 2 a la T, porque es cada 3 horas que duplica su tamaño. Entonces, T tiene que estar dividido por 3. ¿Por qué? Porque es cada 3 horas que va duplicando su tamaño. Entonces, si yo reemplazo T por 3, eso tiene que estar dividido, ¿sí?, por 3 horas. Entonces, yo voy a poner que el modelo exponencial, discúlpame un segundo, yo voy a poner que el modelo exponencial va a ser 1000 por 2 a la 1/3 de t, o t dividido 3. ¿Por qué? Porque cada unidad de t va a representar días. Y a mí me dice que este modelo de bacterias era, sí, de bacterias, se duplica cada 3 horas. Entonces, yo el exponente lo tengo que dividir por 3, porque es cada 3 horas que se duplica, no cada hora que se va duplicando. Entonces, si yo pongo 2 a la t, estaría mal, porque 2 a la t sería que se duplica cada hora. Y este cultivo se duplica cada 3 horas. Entonces, tengo que dividir el exponente por 3, o multiplicarlo por 1/3, que es lo mismo. Entonces, el modelo correcto es 1000 por 2 a la 1/3 de t. Entonces, si yo quiero saber cuántas bacterias hay al cabo de 2 días, 2 días son 48 horas. Debería reemplazar t por 48. 1/3 del 48, o 48 dividido 3, es 16. Bueno, me quedan 1000 por 2 a la 16, que es un número gigante, ni entra en la calculadora, lo dejamos así, 1000 por 2 a la 16.
Esa es la cantidad de bacterias que habrá al cabo de 2 días. Entonces, acá lo que me importa es que entiendan esto de por qué tenemos que dividir el exponente por 3. Porque el cultivo se duplica cada 3 horas. Entonces, no es cada hora. Si fuera que el cultivo se duplica cada hora, ponemos 1000 por 2 a la t. Pero como se duplica cada 3 horas, tenemos que dividir por 3 el exponente. Bueno, y en 2 días son 48 horas, dividimos por 3 el exponente, nos queda 16. 2 a la 16. Bueno, ahora voy a volver al 13. Y vamos a ver que nos vamos a atascar en cierto momento. El 13 dice, población. El número de habitantes de nuestro país podría estimarse aproximadamente mediante la siguiente fórmula. Número de habitantes en función del tiempo, 45e a la 0,01t millones de habitantes, donde la variable t indica el número de años transcurridos a partir del año 2024. Siguiendo esta hipótesis, ¿cuál será el número estimado de habitantes para el año 2040? Bueno, esto lo podemos calcular tranquilamente. A ver, si la fórmula establece que el número de habitantes a partir de 2024 es este, en el año 2040 transcurrieron 16 años, del 2024 al 2040, transcurrieron 16 años, entonces reemplazo t por 16. Al reemplazar t por 16, me dará el número de habitantes que hay en el año 2040, porque t representa cada año transcurrido. Dice, donde la variable t indica el número de años transcurridos a partir del año 2024. O sea que la variable t indica cada año transcurrido, transcurrieron 16 años, del 2024 al 2040, bueno, reemplazo t por 16. Entonces, hasta ahí vamos joya. 13A, año 2040, hago n de 16, 45 por e a la 0,01 por 16, me da que en el año 2040 habrá 52,8 millones de habitantes. Hasta ahí estamos joya. El tema es que el B, miren lo que me pregunta. El B dice, ¿en qué año habrá 50 millones de habitantes? ¿Y en qué año se duplicará el número de habitantes de 2024? Es decir, el 2024 es el momento t igual 0, habría 45 millones, me está preguntando en qué año habrá 90 millones. Claro, en este caso, nosotros tenemos que reemplazar n por 50 millones, por 90 millones, y despejar t. O sea, tenemos que despejar una incógnita que se encuentra en un exponente, ¿no? O sea, tenemos que reemplazar n por 50 millones y despejar la t. Es decir que tenemos que despejar una incógnita que se encuentra en un exponente. Y para eso voy a tener que aplicar una función inversa a la exponencial. Porque en toda ecuación yo tengo que aplicar funciones inversas para poder despejar. Si algo está sumando, lo tengo que pasar restando. Si algo está multiplicando, lo tengo que pasar dividiendo. Si hay potencia, tengo que aplicar raíz. Si hay raíz, tengo que aplicar potencia. Claro, pero si hay exponente, ¿qué tengo que aplicar? Bueno, tengo que aplicar una operación inversa. ¿El logaritmo natural? Logaritmo. Claro, se va a llamar logaritmo, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? Hoy vamos a ver eso. El tema de hoy va a ser, toda la clase de hoy se va a tratar acerca de logaritmos. A eso vamos. Por eso voy a dejar abierta esta pizarra, porque después vamos a volver a esta pizarra
y vamos a ver cómo terminamos de resolver este problema. Voy a continuación a abrir el PowerPoint de función logarítmica para comenzar el tema de hoy. Vamos a ir haciendo actividades, como hicimos el otro día, con la práctica 2. Se van a llevar tarea de ecuaciones. Hoy va a ser un poquito más larga la clase. Esta es la práctica. Quiero el PowerPoint. Esta es la tarea adicional que les voy a dar. Bueno, entonces, como les decía, hoy estamos en martes 14 de abril. Tenemos, para cerrar la unidad 1 en la clase de hoy, tenemos logaritmo, definición, propiedades, resolución de ecuaciones y problemas, función logarítmica, gráfica y análisis. Lo que vamos a ver hoy lo pueden encontrar en el capítulo 4 del libro de Stewart, en las páginas 315 a 338. Vamos a usar la guía 2 y además les voy a enviar una ejercitación adicional de ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Funciones logarítmicas, ahí estamos con el PowerPoint. Bueno, la función logarítmica tienen que saber que es la función inversa a la función exponencial. Dice, vamos a pasar directamente a esta diapositiva. Dice, definición de la función logarítmica. Dice, sea A un número positivo con A distinto de 1. O sea, nuevamente acá la base va a ser positiva y distinta de 1. La función logarítmica con base A, denotada por log base A, está definida de esta manera. Logaritmo, esto se lee así. Logaritmo en base A de X es igual a Y si y solo si A a la I es igual a X. Por lo tanto, el logaritmo en base A de X es el exponente al cual la base A debe ser elevado para obtener X. Yo siempre les digo así. Les digo que hagan esta vueltita. Para que se cumpla la definición de logaritmo, la base del logaritmo, miren acá, A, elevada a la respuesta, A elevado a la I, debe ser igual al argumento del logaritmo, a lo que está dentro. O sea, A la I debe ser igual a X, que es lo que está dentro. A elevado a la I debe ser igual a X. Lo tienen acá, ¿sí? Pero siempre les digo, para aplicar la definición de logaritmo, hagan esta vueltita. A elevado a la I debe ser igual a X. La base del logaritmo elevado a la respuesta tiene que ser igual al argumento del logaritmo. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el logaritmo en base 10 de 1000 es 3. Aclaro una cosa. Cuando el logaritmo dice solo log y no tiene ninguna base, se sobreentiende que es logaritmo decimal, logaritmo en base 10. O sea, poner base 10 está de más, es redundante, ¿sí? Cuando dice solo log, como tenemos en la calculadora, el botón log, se sobreentiende que es logaritmo en base 10, ¿sí? Acá lo pone para que ustedes lo puedan entender.
porque recién se está viendo el tema. Entonces, el logaritmo en base 10 de 1000 es 3, ¿por qué? Porque 10 elevado al cubo es 1000. 10 elevado a la 3 es 1000. ¿Ven cómo pega la vueltita? La base elevada a la respuesta es igual al argumento. Logaritmo en base 2 de 32 es 5 porque 2 elevado a la 5 es 32. Este es más difícil de ver. Logaritmo en base 10 de 0,1 es menos 1 porque 10 elevado a la menos 1 es un décimo, que es 0,1. 10 elevado a la menos 1 es dar vuelta al 10, o sea, es un décimo, que es 0,1. Logaritmo en base 16 de 4 es un medio, porque 16 a la 1 medio que dijimos la clase pasada, que era la raíz cuadrada. 16 a la 1 medio es la raíz cuadrada de 16, que es 4. Entonces, siempre para calcular un logaritmo hay que pegar esta vueltita. Esto elevado a la esto me da esto de acá adentro. Siempre hay que hacer esa vuelta. A veces voy a tener que averiguar cuánto da esto, a veces voy a tener que averiguar cuánto da esto. Por eso ahora, bueno, quiero antes de ir a hacer un ejercicio, quiero que veamos algunas de estas propiedades de logaritmos. Básicamente me interesa que recordemos las primeras dos, ¿sí? Que son las que más vamos a usar. El logaritmo en cualquier base de 1 siempre es 0. ¿Y por qué? Porque todo número elevado a la 0 me va a dar 1. Todo número elevado a la 0 es 1. Entonces, primer cartel luminoso, el logaritmo de 1 es 0. En cualquier base que yo esté expresando el logaritmo, logaritmo de 1 es igual a 0. Eso, primera cuestión. Logaritmo de 1 siempre es igual a 0. Y la segunda propiedad que me interesa que presten atención, la tercera y la cuarta no, y la segunda propiedad es que el logaritmo en base A de A, o sea, cuando la base es igual que el argumento, ese logaritmo da 1. ¿Y por qué? Porque a la 1 es igual a A. Siempre hagan esta vueltita ustedes. A la 1 es igual a A. Entonces, cuando la base y el argumento del logaritmo coinciden, ese logaritmo es 1. Por ejemplo, logaritmo en base 4 de 4 va a dar 1. Logaritmo en base 8 de 8 va a dar 1. O sea, cuando la base del logaritmo y el argumento coinciden, eso da 1. Creo que tenía gente para admitir. No. Bien, vamos a hacer algunas tareas. Después seguimos con el PowerPoint. Vamos a volver a un momento a la práctica. Práctica 2, función logarítmica. Quiero que hagan el ejercicio 3 y el 4. Usa la definición. El 1 y 2 lo hacen solo ustedes porque es muy sencillo. El 3 y el 4. Usa la definición de función logarítmica para hallar el valor de x que satisface. Ves que en algunos casos tenés que hallar x que está acá y en otros casos tenés que hallar x que está acá. ¿Sí? Con la definición de función logarítmica que acabamos de ver.
Y en el 4 es para usar la calculadora para evaluar la expresión, aproximarla a 4 lugares decimales. Hagan del A al E, porque LN, logaritmo natural, todavía no lo vimos. Si ya lo saben, logaritmo natural, o encuentran el botón en la calculadora LN, también ya que están lo calculan, ¿sí? Hagan ejercicio 3 y ejercicio 4, que enseguida los revisamos. Y después seguimos avanzando. A ver. Dice, el logaritmo en base 2 de x es igual a 5. ¿Cuál es el valor de x? 32. 32, porque si hacemos la vuelta, 2 a la quinta es 32. Ahora nos pide que calculemos un logaritmo. Logaritmo en base 2 de 16 es 4. 4. Logaritmo en base 5 de x es 4. ¿Cuánto vale x? 625 puede ser. 625, porque 5 a la cuarta es 625. Este ya estaba hecho en el PowerPoint. Este es -1. 10 a la -1 es 0,1. Ya estaba hecho en el PowerPoint. Acá. Logaritmo en base 3 de 243. ¿Qué número? O sea, 3 elevado a qué número nos da 243. 5. 5, perfectamente. Logaritmo en base 3 de x es igual a 3. 27. 27. Logaritmo en base 10 de x es igual a 2. 100. 100. 100. Y logaritmo en base 5 de x es igual a 2. 25. 25. Muy bien. Vamos a calcular algunos logaritmos con la calculadora. Logaritmo de 2, ¿cuánto les dio? 0,30. ¿Está bien? Sí. Sí, está bien. 0, algo. Logaritmo de 50, 1,69. 1,69. Logaritmo de 2 tercios, Menos 0,17. negativo, claro, porque cuando calculo el logaritmo de un número menor que 1, me da negativo. Logaritmo de la raíz cuadrada de 2, Perdón, profe, 0,15. 0,15. sí. perdón, por el ejercicio anterior. A mí me dio 0,17. No, No, tiene es que dar negativo. negativo. Ah, Porque pusiste entre paréntesis el 2 tercios. no lo puse. Eso es lo que pasó. Porque cuando calculamos el logaritmo de un número menor que 1, ese logaritmo es negativo. Ahora vas a ver la gráfica del logaritmo. Ok. Vas a ver que la gráfica del logaritmo... no se me ve. Le estoy haciendo señas y no se me ve. Espera que ahí activé la cámara. Van a ver la gráfica del logaritmo, porque el logaritmo tiene raíz en 1. Entonces, cuando calculemos la gráfica del logaritmo, si calculo el logaritmo de un número menor que 1, va a dar negativo, y de un número mayor que 1 va a dar positivo, porque es justamente la inversa de la función exponencial. Logaritmo de 3 raíces cuadradas de 2, 0,62 me dio. ok. ¿Y los logaritmos naturales los calcularon? ¿Encontraron la tecla LN? Sí. Bien, logaritmo Perdón, natural de la profe, a raíz mí me cuadrada dio, de 2. profe, perdón, en el E a mí me dio 0,67. ¿Y cuánto les dio a los otros? 0,62. Y a ver, ya les digo. A mí A ver. también me dio 67. A ver, vamos a ver. Hagamos primero cuánto es 3 raíces cuadradas de 2. Yo no tengo la calculadora acá, ¿eh? Confío en lo que me dicen ustedes. Raíz cuadrada de 2. Me parece que tiene que ver con el tema de los paréntesis, porque lo hice 2 veces. Una me dio 0,62 y la otra 0,67. Claro, tienen que tocar logaritmo natural, logaritmo y poner entre paréntesis 3 por la raíz cuadrada de 2. Claro, ahí me dio 62. Porque Entonces es esto.
Antes había puesto todo de una sin poner los paréntesis y me dio 67. Bueno, entonces pongan con paréntesis. Siempre el argumento del logaritmo, lo que está dentro del logaritmo, pónganlo entre paréntesis. Ok. ¿Sí? El logaritmo natural de la raíz cuadrada de 2. 0,34. Ok. 0,35 si se redondea. Bueno, más o menos. Logaritmo de 1 más la raíz cuadrada de 2 0,88 me dio. y logaritmo de 54,6. 4. 4. Ok, aproximadamente 4. Bien. Ya que esto me da el pie, ¿saben lo que es el logaritmo natural? El logaritmo natural es un logaritmo más, pero es el logaritmo en base E. El logaritmo natural es la inversa de la E a la X. El logaritmo natural, ln, es el logaritmo en base E. No es en base 2, ni es en base 3, ni es en base 10. Es logaritmo en base E. La base del logaritmo para el ln, para el logaritmo natural, es la base E. Es ese numerito irracional E que aprendimos la clase pasada. Ahora lo vamos a ver en el PowerPoint igual. Bueno, acá tenemos como la gráfica de la función logarítmica es la inversa de la función exponencial. Y esto es lo que yo les decía. Ven que si calculamos logaritmos de números mayores que 1, entonces el logaritmo me va a dar positivo. Si calculamos logaritmos de números menores que 1, el logaritmo me da negativo. La función logarítmica tiene dominio positivo, dominio en los reales positivos, e imagen en todos los reales. O sea, es al revés que la exponencial. La exponencial tenía dominio todos los reales e imagen de 0 infinito. Bueno, la logarítmica tiene dominio de 0 infinito e imagen todos los reales. Es decir, no existen los logaritmos de números negativos, ni del 0. No existe el logaritmo de 0 ni de números negativos. El dominio de la función logarítmica son de 0 a infinito, o sea, son los reales positivos. Y la imagen es todos los reales. Lo pueden ver claramente en la función graficado en rojo. Y la raíz de la función logarítmica es 1, porque ya vimos que el logaritmo de 1 siempre es 0. Acá tenemos una familia de funciones logarítmicas de distintas bases. El logaritmo en base 2 de x, el logaritmo en base 3, el logaritmo en base 5, el logaritmo en base 10. Todas pasan por x igual a 1. Todas, así como la función exponencial, todas tenían ordenada al origen en 1, en la función logarítmica todas tienen raíz en x igual a 1, porque el logaritmo de 1 siempre es 0. Para cualquier base. Ahí tenemos algunos espejos de la función logarítmica. Si les agregamos un menos, algunos corrimientos de la función logarítmica, si le sumamos 2, si le restamos 3. Bueno, y ahí tenemos lo que yo les decía de logaritmos decimales y logaritmos naturales. Si yo escribo log solo y no aclaro nada abajo, no le aclaro ninguna base, eso se llama logaritmo decimal. O sea, log solo
se sobreentiende que es logaritmo en base 10. Es como cuando ponemos la raíz cuadrada y no le ponemos el 2, que se sobreentiende que es raíz en índice 2, raíz cuadrada. Bueno, si yo escribo log solo, eso es logaritmo decimal, logaritmo en base 10. Y el más importante, el logaritmo con base e se denomina logaritmo natural y se denota como ln. O sea, el logaritmo natural, ln, es el logaritmo en base e de x. ¿Y cómo se define el logaritmo natural? Como cualquier logaritmo. El logaritmo natural de x es igual a i, si, solo si, e a la i es igual a x. Imaginen ustedes que acá hay una hay como una e imaginaria acá abajo. Entonces, e elevado a la i va a ser igual a x. E, que está acá abajo, pero imaginaria. E elevado a la i va a ser igual a x. Se define igual que cualquier logaritmo, nada más que es logaritmo en base e, logaritmo natural. Ahí en rojo tenemos la gráfica del logaritmo natural de x como espejo, como inversa, de la gráfica que está en azul, que es la gráfica de e a la x. Y las propiedades son las mismas. Me voy a quedar con las primeras dos, que son las más importantes. Estas, cartel luminoso, pues las vamos a usar un montón. El logaritmo natural de 1 es 0, o sea, esto es en cualquier base, logaritmo de 1 siempre es 0. Y esta segunda, que la vamos a usar un montón, en un montón de ecuaciones, en un montón de despejes, el logaritmo natural de e es igual a 1, porque es logaritmo en base e de e, o sea, repite la base con el argumento. Bueno, pero la vamos a usar muchísimo. Logaritmo natural de e es igual a 1. Anótensela, porque la vamos a usar mucho. Logaritmo natural de e es igual a 1. Vamos ahora a hablar de las leyes de los logaritmos. Leyes de los logaritmos. Son 3 leyes que son muy importantes y que las vamos a usar en la resolución de ecuaciones. Primera ley. Estas leyes se cumplen para logaritmos en cualquier base, ¿eh? Puede ser logaritmo en base 2, en base 5, logaritmo común, logaritmo decimal, logaritmo natural, y en cualquier base. Primera ley. Logaritmo de una multiplicación. Ah, hay una cosa importante. Estas leyes se cumplen de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Es decir, que, por ejemplo, la ley número 1. La ley 1 me dice que el logaritmo de a por b es igual al logaritmo de a más el logaritmo de b. Es decir, que el logaritmo de una multiplicación yo lo puedo desdoblar en la suma de los logaritmos. Y también se cumple al revés. La suma de los logaritmos yo la puedo juntar en un solo logaritmo y transformarla en el logaritmo de la multiplicación. Por ejemplo, el logaritmo de 5x es igual al logaritmo de 5 más el logaritmo de x. ¿No? Por ejemplo, digo un ejemplo cualquiera. Logaritmo de 5 por x se puede desdoblar en el logaritmo de 5 más el logaritmo de x. ¿Sí? O sea, el logaritmo, acá igual se las describe. El logaritmo de un producto de números es igual a la suma de los logaritmos de los números. ¿Sí? O sea, el logaritmo de una multiplicación se puede abrir en la suma de logaritmos.
Y de la misma manera, la suma de los logaritmos se puede cerrar en el logaritmo de una multiplicación. Bueno, con la división pasa muy parecido. El logaritmo de un cociente, el logaritmo de una división, se puede desdoblar en la resta de los logaritmos. Por ejemplo, el logaritmo de 9 sobre 5, el logaritmo de 9 quintos, es lo mismo que el logaritmo de 9 menos el logaritmo de 5. Se puede desdoblar. Y lo mismo al revés. La resta de logaritmos se puede juntar en un solo logaritmo de una división. Y acá viene la ley número 3, que es la más importante de todas, porque es la que me va a permitir resolver ecuaciones en donde la incógnita se encuentra en el exponente. Es la que me va a permitir, por ejemplo, resolver el problema 13 que nos quedó colgado allá. El logaritmo de una potencia, o sea, el logaritmo de a a la c, es c por el logaritmo de a. Es decir, que yo puedo, cuando yo tengo una potencia, si aplico logaritmo, puedo bajar el exponente multiplicando adelante del logaritmo. Entonces ya ustedes podrán ir viendo que esto a mí me permite despejar un exponente. Cuando yo aplico el logaritmo en una potencia, yo puedo bajar el exponente multiplicando y así lo voy a poder despejar. Así lo voy a poder despejar. También funciona al revés, ¿eh? Si yo tengo un número multiplicando un logaritmo, lo puedo subir y meter adentro del logaritmo como exponente. No se usa tanto, se usa para algunas ecuaciones, pero lo que más se usa es para despejar, bajar la potencia multiplicando delante del logaritmo. Y lo último, fórmula para el cambio de base, ¿sí? Esta fórmula que tenemos acá en el recuadro azul, es una fórmula que dice que el logaritmo en base b de x es igual al logaritmo de x sobre el logaritmo de b. Por ejemplo, si yo tengo el logaritmo en base 3 de 8, yo puedo hacer el logaritmo de 8 sobre el logaritmo de 3. Eso sirve porque no todas las calculadoras tienen para calcular logaritmos en cualquier base. Hay calculadoras que solo tienen para calcular el log y el ln. Entonces, si yo te pido, por ejemplo, el logaritmo en base 3 de 8, vos no tenés el logaritmo en base 3 en tu calculadora, tal vez, o tal vez sí, pero tal vez no tenés para hacer logaritmo en base 3 en la calculadora. Entonces, si yo te pido logaritmo en base 3 de 8, vos haces logaritmo de 8 sobre logaritmo de 3 y ya lo sacás. Es una fórmula. Anótensela. Fórmula para cambio de base se llama. Es para cuando no tenemos en la calculadora para sacar logaritmos en ciertas bases. ¿Sí? Repito el ejemplo. Logaritmo en base 3 de 8 se puede hacer como logaritmo de 8 sobre logaritmo de 3. Y entonces ahí lo podemos sacar. Ah, bueno, y acá igual les muestra cómo sacar logaritmos en cualquier base. Entonces con la misma tecla, bueno, les muestra ahí el ejemplo. Les pone ahí cómo con la calculadora pueden calcular logaritmos en cualquier base. Yo la base que más uso es ln, logaritmo natural. ¿Por qué? Porque les explico por qué. Porque cuando tenemos la e de e a la x, ahí sí o sí tengo que usar logaritmo natural, porque sí o sí tengo que usar el logaritmo en base e. Y cuando tengo cualquier otro logaritmo, también puedo usar logaritmo natural o logaritmo común. Entonces yo ante la duda siempre uso el logaritmo natural. O sea, yo soy de usar siempre cuando tengo que aplicar yo el logaritmo, aplico logaritmo natural.
Entonces ahora, antes de que hagamos la próxima tarea que van a tener que hacer ustedes, que va a ser un verdadero o falso, voy a volver al problema 13, que nos quedó pendiente para terminar la práctica 1. Claro, miren cómo se podía resolver esto. Algunos dijeron ahí, con logaritmo natural, algunos lo sabían hacer. Claro, yo en el problema 13 de la práctica 1 me decía, ¿en qué año habrá 50 millones de habitantes? Y la fórmula era 45e a la 0,01t. Claro, entonces yo empiezo a despejar. Paso el 45 dividiendo, me queda 50 dividido 45, 1,11 igual a e a la 0,01t. Y acá me atasco, porque acá tengo que despejar una incógnita que se encuentra en el exponente. Entonces yo acá lo que puedo hacer es aplicar logaritmos para poder despejar ese exponente. Y voy a aplicar logaritmo natural porque tengo la e. Ahora, no es que aplico logaritmo natural, esto es algo muy importante que tienen que saber. No es que aplico logaritmo de un solo lado, del lado que me conviene, para bajar el exponente, no. Por propiedad uniforme, si aplico logaritmo de un lado, tengo que aplicar logaritmo del otro también. O sea que aplico logaritmo natural a ambos miembros de la ecuación. Entonces aplico logaritmo natural de 1,11 igual a logaritmo natural de e a la 0,01t. Y esto me permite, aquí en la derecha, como hay el logaritmo de una potencia, me permite bajar el exponente 0,01t, lo bajo multiplicando. Y entonces, por ley 3, por la ley que acabamos de ver, entonces me queda 0,01t por logaritmo natural de e. Y el logaritmo natural de e vimos por propiedad que vale 1. Entonces multiplicar por 1 da lo mismo, es neutro. Entonces nos quedó esta ecuación súper simple. Logaritmo natural de 1,11 igual a 0,01t. Paso el 0,01 dividiendo y listo, me quedó t despejada. Tienen que transcurrir 10,54 años para que haya más de 50 millones de habitantes. Y lo mismo en C, es lo mismo, para que se duplique la población, para que haya 90 millones de habitantes, hago el mismo despeje. Paso el 45 dividiendo, 90 dividido 45, 2. Aplico logaritmo natural a ambos miembros. Bajo el exponente multiplicando aquí. Logaritmo natural de e es 1. Paso dividiendo y da. O sea, es lo mismo 2 veces. O sea que las propiedades son lo más importante acá, porque... Las propiedades son lo más importante, y sobre todo la ley 3. Sí. Sí, La sí. ley 3. Que me permite bajar el exponente multiplicando. Esa ley 3 es de oro, porque me permite despejar cualquier ecuación cuya incógnita se encuentra en el exponente, de la cual van a tener una en el parcial, por supuesto. 1 o 2, porque van a tener una en el punto de ecuaciones y una en el problema de aplicación. Ya hoy vamos a mirar cómo es un parcial, porque ya llegamos hoy a la mitad de los temas, así que ya hoy les voy a mostrar cómo es un parcial, para que vean dónde van apareciendo todos estos temas que estamos viendo. Así que ya van a ver cómo aparece todo esto. Hoy al final de la clase les voy a mostrar un parcial. Profe, Sí, tengo una consulta. Yo lo hice y a mí no me da 10,54, me da 10,43. Lo hice... no, está bien, yo porque lo hice ok. con todos los números exactos, no aproximé nada. Ok, sí, bueno, genial. No, no se preocupe por los decimales. Yo porque no aproximé nada y lo hice con todos los números cargados en la calculadora, con todos los números exactos, sin aproximaciones. Ok, gracias. No, de nada.
Bueno, entonces ya puedo cerrar la práctica 1. Vuelvo a la práctica 2. Ahora les toca a ustedes. Vamos a hacer el ejercicio 8, que es un verdadero o falso. Lo van a hacer ustedes ahora. Decidir cuál de las siguientes igualdades son verdaderas, corregir las que sean falsas para que resulten verdaderas, justificar haciendo uso de las propiedades. Van a ser todos excepto el E, porque el E es demasiado complicado y el E es verdadero. Es demasiado complicado y los va a enroscar mucho. No hace falta el E. Van a ser todos menos el E. A ver, ¿cuáles son verdaderas y cuáles falsas? ¿Sí? Vamos, ejercicio 8. Y esa es la última tarea que van a hacer ustedes acá en clase. No, la última que van a hacer ustedes acá en clase, después vamos a tomar lista y después vamos a ver ecuaciones exponenciales y logarítmicas, ¿sí? Vamos, a trabajar. Corregimos. Esperen que tengo una pizarra hecha de esto, a ver. Esto es el ejercicio 8 de la práctica 2. Estas pizarras ya estarán habilitadas en el campus. A ver, antes de ver esto, ¿cuáles son falsas? La C para mí es falsa. La C es falsa, muy bien. ¿Cuál más es falsa? La A es falsa, la B también. No. No, porque, o sea, yo los uní, hice las multiplicaciones y... Sí, la C es falsa y hay dos más que son falsas. La H. La puede H es ser. falsa y La F. La I. La I. y la I. Y la La I. I. Las falsas son la C, la H Y la I. y la I. El resto son todas verdaderas. Ahora vamos a ver por qué. Pero la C, la H y la I son falsas. El resto son verdaderas. Vamos a ver por qué. Ejercicio 8. Noten ustedes que dice logaritmo en base 2 de 10. 10 es lo mismo que decir 5 por 2. Entonces, esto es lo mismo que el logaritmo de 5 más el logaritmo de 2. O sea, 10 es lo mismo que decir 5 por 2. Entonces, es lo mismo que decir logaritmo de 5 más logaritmo de 2 por ley número 1 de logaritmos. La segunda dice logaritmo de 250. El 250 es lo mismo que decir 5 al cuadrado por 10. Entonces, esto es lo mismo que decir logaritmo de 5 al cuadrado más logaritmo de 10. Y como esto es una potencia, el cuadrado puede bajar multiplicando por ley número 3. Entonces, esto es lo mismo que decir 2 logaritmo de 5 más logaritmo de 10. Es verdadera. La C falsa, no existe la propiedad. A ver, ¿dónde estaba? Acá. Falso. Logaritmo de una suma no existe. A lo sumo, la suma de los logaritmos se puede juntar en una multiplicación, no en una suma. O sea que esa está mal. La C es falsa. La D es verdadera. Recuerden que decir la raíz cuarta es lo mismo que elevar a la 1/4. Y por propiedad 3, por ley número 3,
el exponente puede bajar multiplicando y queda 1/4 del logaritmo natural de e. Es verdadera. La f también es verdadera. Logaritmo en base 3 de x al cuadrado. El cuadrado, que está como potencia, puede bajar adelante multiplicando por ley número 3. 2 logaritmo en base 3 de x. Y luego, por fórmula de cambio de base, logaritmo en base 3 de x es lo mismo que logaritmo de x sobre logaritmo de 3. O sea que acá apliqué la ley número 3 y la fórmula de cambio de base. O sea, por ley 3 y por fórmula de cambio de base es verdadera. Bueno, la G es verdadera directamente. La G es verdadera directamente porque dice logaritmo de x sobre logaritmo de 5 por logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos. Es verdadera. La H es falsa porque dice logaritmo de 2 sobre 5 no es logaritmo de 2 sobre logaritmo de 5. Es logaritmo de 2 menos logaritmo de 5. Eso sería lo correcto. Logaritmo de 2 sobre 5 es el logaritmo de una división. Entonces lo correcto sería poner logaritmo de 2 menos logaritmo de 5. Ahí está corregida. Logaritmo de 2 menos logaritmo de 5. Ahí está corregida. La I también es falsa. 2 a la x más 3 no es 2 a la x más 2 a la 3. Es 2 a la x por 2 a la 3. Porque por multiplicación de potencias de la misma base se suman los exponentes. 2 a la x por 2 a la 3 efectivamente es 2 a la x más 3. Acá está corregida. 2 a la x más 3 en realidad es igual a 2 a la x por 2 a la 3. Esto sería correcto, porque acá se suman los exponentes. Y la J es verdadera, porque cuando tengo potencia de una potencia, se multiplican los exponentes. E a la x es e a la x al cuadrado. X por x cuadrado, la J es verdadera. Voy a indicar la tarea de acá, la tarea de la práctica 2, pero esto no Profe. es toda la tarea, ¿eh? Sí. Yo no hice todo el desarrollo en sí, puse las propiedades que estaba Las aplicando. propiedades que están implicadas, está bien, está perfecto. Ok, y si no había, puse no existe esa propiedad. ¿Está bien eso? Está bien, está perfecto, está bien así. Gracias. Porque dice justificar haciendo uso de las propiedades, entonces está bien así. Yo lo mostré todo para que vean todo el procedimiento, pero poniendo las propiedades está bien. Bueno, ¿qué van a hacer de esta práctica? Pero no crean que esto es todo, ¿eh? Esto es solo una parte de la tarea. Van a hacer ejercicios 10, 14 y 16 de la práctica 2, pero falta más tarea. 10, 14 y 16, espera que me lo voy a anotar, así mañana les digo la misma tarea a los de mañana. 10, esto no anda. Ejercicios 10, 14 y 16 de la práctica 2. Eso es de logaritmo, pero ahora tenemos que ver ecuaciones todavía. 10, 14 y 16 de la práctica 2.
Y además, esto de la práctica 2, 10, 14 y 16. Pero además, tenemos que hacer de tarea 10 ecuaciones exponenciales y logarítmicas, en las que tenemos que usar las propiedades para poder resolverlas. Yo les voy a mostrar una a modo de ejemplo. Les voy a mostrar la C, que está sacada de un parcial, ¿sí? Ah, y después les quiero mostrar el parcial, ¿sí? La C está sacada de un parcial, es una ecuación exponencial. ¿Cómo hacemos para resolver, por ejemplo, la C? 27 a la X igual a 195 a la X menos 3/4. Se las voy a mostrar como ejemplo. Está acá en esta pizarra donde está desarrollado el ejercicio 8, que va a quedar habilitada en el campus, ¿sí? Está aquí resuelta. Miren qué cortita. Dice 27 a la X igual a 195 a la X menos 3/4. Toda vez que tenemos una incógnita en el exponente, tenemos que aplicar logaritmo. Ustedes pueden aplicar cualquier logaritmo. Yo, por preferencia, siempre elijo aplicar logaritmo natural, ¿sí? Entonces, voy a aplicar logaritmo natural a ambos miembros. Logaritmo natural a ambos miembros, ¿sí? Para poder bajar los exponentes. Bajo esta X multiplicando, me queda X por logaritmo natural de 27. Bajo este exponente multiplicando, X menos 3/4 baja multiplicando. Me queda X menos 3/4 por logaritmo natural de 195. Calculo esos logaritmos naturales con la calculadora. Uso 3 decimales. Logaritmo natural de 27, 3,296 por X. Y acá lo que hice fue calcular el logaritmo natural de 195 y hacer distributiva. Logaritmo natural de 195 se ve que es 5,273. Logaritmo natural de 195 por X, 5,273X, menos logaritmo natural de 195 por 3/4, 3,955. Bueno, y ahora ya está. Agrupo las X de un lado, los números del otro, y despejo la X. Pasé los 3,296X para acá restando, el 3,955 para allá sumando, así me quedaba todo positivo. Pasé el 1,977 dividiendo, X me dio aproximadamente 2. Una vez que ya apliqué logaritmos y los calculé, ya está, es hacer distributivas, juntar las X de un lado, los números del otro. Bueno, entonces ahí tienen como ejemplo una ecuación que fue tomada en un parcial, ¿sí? Que es una de las que tienen acá para hacer de la tarea, o sea que ya tienen 9 en vez de 10 para hacer. Y para estas tienen que aplicar las propiedades vistas de los logaritmos. Estas ecuaciones en especial las van a trabajar en las tutorías, ¿sí? En las tutorías van a trabajar mucho estas ecuaciones, ¿sí? Van a estar resolviéndolas. Igual conmigo también las van a resolver al principio de la clase que viene. Bien, entonces acá hay una como ejemplo. Yo voy a activar esta pizarra y la pizarra anterior que vimos en el campus. Y a continuación, para ya terminar la clase, en 10-15 minutitos ya los largo, ténganme un poquito más de paciencia, pero voy a mostrar algo que es de interés de ustedes, me parece a mí, que es el parcial. Para que ya puedan ir empezando a ver algunas cosas de cómo es el parcial, cómo se va a evaluar esto que estamos viendo hasta ahora. Esperen que estoy en el campus activando la pizarra de la práctica 1 que vimos hoy. Listo, ya está disponible. Y la pizarra esta que acabamos de ver de la práctica 2, ejercicio 8, con esa ecuación, listo, ya está disponible.
Ya está activado lo que vimos hoy. Después voy a activar también lo que vamos a ver la clase que viene, como siempre hago, por si quieren ir adelantándose en algo. Ahora voy a mostrar el parcial. Un parcial, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, ahí lo tenemos en pantalla. Ven que ya les cuento de qué se trata y qué es lo que pueden ir haciendo. Se los voy a mandar por el grupo de WhatsApp. Profe, una consulta. ¿El parcial es con el cuadernillo abierto, tipo los apuntes que tomamos, o sin eso? Por ejemplo, como pueden ver en el parcial, como yo les conté, vamos a tener 3 consignas teóricas, o sea, 3 consignas de multiple choice teóricas, y luego ejercicios prácticos. Entonces, vamos a tener, ¿ves? Por ejemplo, acá hay un primer choice que dice, la función exponencial e a la menos x tiene su dominio de imagen igual a reales, presenta una raíz en x igual 1, es decreciente en todo su dominio. Bueno, tienen ahí para pensar, tiene que ver con lo que vimos la clase pasada esto. Los otros 2 choice todavía no los vimos. Resuelva las siguientes ecuaciones. Bueno, mirá, la primera ecuación es la que acabo de resolver recién. La segunda ecuación es parte también de las ecuaciones que tienen ustedes para resolver de tarea. Es para aplicar las leyes de los logaritmos. Después hay acá, por ejemplo, un problema que dice, la ley de enfriamiento de Newton establece, bueno, y les da acá una ecuación exponencial. Temperatura en función del tiempo, 30 más 42 e a la menos 0,25 t, siendo t el número de horas transcurridas desde la 0. Encuentre la temperatura inicial del cuerpo y la temperatura al cabo de 4 horas. Es lo que estuvimos haciendo hoy con distintas ecuaciones de masa, de yodo radioactivo, de esto, de lo otro. Encuentre la cantidad de horas transcurridas para que el cuerpo llegue a una temperatura de 36,44 grados. Es hacer un despeje de una ecuación exponencial, como el que mostré hoy del problema 13 de población. ¿Sí? Bueno, y después el problema 4 todavía no lo vimos, y el 1b y 1c no lo vimos, pero ya yo les voy a mandar este parcial, se los voy a mandar por el grupo de WhatsApp. Ahora mismo se los voy a mandar. Y les voy a decir ahí en el grupo que ya pueden ir resolviendo el 1A teórico, el 2 y el 3. Ya pueden hacer la mitad del parcial con lo que vimos hasta ahora. Y pueden ir practicando. Y lo que puedo hacer es, cada clase que les puedo ir mandando algún parcial, para que vayan practicando parciales. ¿Qué les parece? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, Los profe. parciales son siempre parecidos, son siempre iguales. Entonces yo les voy mandando parciales cada clase que vamos terminando y ya para la última clase. Y además Macarena tiene un montón de parciales míos. O sea que si ustedes van a las tutorías, ella les va a dar ejercicios de parciales. Y son siempre parecidos. ¿Sí? Así que bueno, tienen bastante tarea para hacer. Tienen ejercicios de la práctica 2, el 10, el 14, el 16 y esas 9 ecuaciones exponenciales y logarítmicas que faltan, porque yo ya resolví una. ¿Sí? Así que los espero el martes que viene con toda esa tarea hecha. Vamos a comenzar la primera media hora más o menos, no, nos va a llevar un poquito más, 40, 45 minutos, corregir toda esta tarea. Y comienza análisis matemático, comienza límite y continuidad, que es el primer tema de análisis matemático. Así que vengan con la mente preparada, con la mente abierta para ver una nueva rama de la matemática que nunca han aprendido, ¿sí? Y comenzamos con análisis matemático. Así que les mando un beso grande y nos vemos el martes que viene.
Gracias, No, profe.